Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Esfera Médica, tecnología de punta para tratar el dolor. Esfera Médica, tecnología avanzada al servicio de su salud. ¿Qué pasa en el momento que no encontramos salida a nuestro problema de salud atendido por la medicina clásica? ¿Qué nos sucede cuando nos sumimos en el hartazgo de consumir medicamentos costosos, dañinos e inefectivos? ¿En qué momento nos decidimos a consultar otras posibles soluciones para nuestros malestares que se apoyen más en las altas tecnologías con ejemplos de efectividad comprobadas? Hoy pondremos nuevamente sobre la mesa este tema que a todos nos interesa por igual, en un análisis profundo con una destacada profesional del medio que nos acompaña y explicará en detalle los beneficios de una esfera médica al alcance de todos, que significa una nueva opción profesional en el amplio mundo de la medicina con alcance internacional. Hoy nos acompaña la doctora Melissa Camarillo Morrow, médico cirujano del Instituto Politécnico Nacional, especialista en sistemas de diagnóstico de resonancia no lineal rusa. Actualmente es médico en Esfera Médica Internacional. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema recurrente y además muy pedido por ustedes para que nos informen mucho más sobre esta tecnología maravillosa que se emplea a favor de la medicina. Entonces, o mejor dicho, a favor de la medicina para mejorar su salud. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, pero primero a mi compañera. Buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches a todo nuestro público y precisamente como dices, todavía nos queda un poco más por aprender, por explorar acerca de este tipo de tecnología que lo aplican para nuestra salud. Nuevamente está con nosotros su casa, Melissa Camarillo Morrow, quien es médico cirujano y además especialista en resonancia no lineal y también tecnología rusa médica. Bienvenida nuevamente, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, pues nuevamente estar aquí con ustedes, es un placer y pues darle toda esta información de avances médicos, de lo que tenemos ahora en la medicina actual, para mejorar, como bien dice, su salud. Claro, de verdad es que recibimos todavía muchos mensajes, muchas llamadas, cuando han estado ustedes con nosotros, de repente a la gente, si ya encontró el programa avanzado o a lo mejor como que no logran captar exactamente cómo les puede beneficiar esto en su salud. Me gustaría que nuevamente iniciáramos con describirles, explicarles qué es Esfera Médica. Bueno, en Esfera Médica somos un grupo de médicos mexicanos que estamos comprometidos en restablecer la salud, pero siempre y cuando yendo a la causa del problema. Y esto lo hacemos porque tenemos tecnología de origen ruso y suizo, donde cada año nos capacitamos en el extranjero para poder traer las mejores tecnologías de última generación para apoyo de nuestros pacientes, con el objetivo de restablecer la salud, restablecer ese dolor que lo aqueja de años, restablecer esa enfermedad crónico-degenerativa que está padeciendo el paciente y pues sobre todo yendo a la causa con el objetivo pues de curar. Claro, ¿desde hace cuántos años ustedes descubren este tipo de tecnología rusa? O sea, ¿hace cuánto este grupo de médicos mexicanos que bien dices ahorita fue que llegan allá? Pues somos un equipo grande de médicos, sin embargo nuestros fundadores, que son los doctores que ya también han estado aquí en el programa, sí, el doctor Agustín Gómez y el doctor José Ignacio Martínez, claro, justamente también surge de una necesidad. Todo esto porque ellos también tenían una necesidad de restablecer su salud, buscaban como médicos, tanto para ellos como para la sociedad, qué era lo mejor, qué tecnologías estaban ocurriendo, que a veces pues no conocemos en el entorno. Entonces tuvieron que viajar a Rusia, a Suiza, para traer estas tecnologías. Desde hace más de 18 años de experiencia se han estado usando a lo largo de estos años y con muy buenos resultados. Ahorita tenemos pacientes en la Ciudad de México, aquí en Tijuana, en ambas Californias y en Ciudad Juárez también. Sin embargo, también hay otras áreas de la República donde también se atienden algunos pacientes.
Tú sabes, doctora, cuando decimos tecnología, siempre pensamos en inmediatez, siempre pensamos en renovación constante. Lo que hoy es novedoso, ayer no lo fue en tecnología. Es impresionante cómo avanza todos los días. Lo vemos desde un móvil hasta la ciencia médica. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo se renuevan ustedes para estar al día de esa tecnología? Porque es difícil, es decir, ya dejamos la medicina ortodoxa hace varios años, donde el médico te visitaba y saque la lengua y cuente 33, ¿no? Ya esas cosas se acabaron, porque ahora los auxiliares tecnológicos son los que nos ponen de manifiesto en un ratito qué tenemos o de qué padecemos. La pregunta, insisto, es cómo ustedes se familiarizan constantemente con esta tecnología para maravilla mía y de todos, porque realmente es una maravilla todo esto. Sí, pues como bien dices, la medicina y la ciencia ha avanzado a lo largo de los años, cada vez está buscando que sea más eficaz, más inmediato, pero también la medicina lo que espera en los próximos años es que sea un tratamiento personalizado, que sea proactivo, que quiere decir que también vayamos adelantándonos a los hechos. Tiene mucho que ver con la medicina preventiva, que de pronto no se da tanto en países como México, entre otros, pero también debe de ser eso, personalizada, proactiva y sobre todo predictiva, que también podamos adelantarnos un poco a la parte de prevención y de ver qué es lo que está ocurriendo en el paciente. Y esto se hace por medio del uso de datos o información. Toda la data o los datos que encontramos, que lo sabemos también por medio de, como decías, las tablets, ahorita los relojes inteligentes, los celulares, así como estos también detectan esos datos, ahora ya tenemos en la medicina actual, que son nuestros equipos de resonancia, un detector de datos, pero de datos a nivel corporal, a nivel biológico, en donde podemos encontrar la información más profunda de esos electrones, de esas células que están envolviendo al ser humano para poder diagnosticar e ir a la causa del problema sin necesidad de ser invasivos, sin necesidad de dar tratamientos pues a base de químicos, que también eso es lo que se espera en la medicina en el futuro, que ya no dependemos. Perdón que te interrumpa. Se meten a la anatomía, pero de manera no invasiva. Exactamente. Se meten en uno de una manera, que eso es fantástico, ¿no? Sí, de manera muy sencilla. Básicamente, una de nuestras especialidades, que es la resonancia no lineal, es un aparato que se coloca en la cabeza, como si fuera una diadema, por así decirte, simbólico a unos audífonos, y este va a ser un escaneo de todos los aparatos y sistemas por medio de la lectura, por así decirlo, de los positrones, de los electrones de las células. Pero todo esto es a base de los datos que va obteniendo en nuestro cuerpo. Entonces podemos conocer la función del órgano, la función biológica, la función hormonal, la función bioquímica. Entonces eso nos lleva a hablar de otros temas donde ya no necesitamos el uso de químicos, ya no necesitamos el uso de tomas de laboratorio de pronto dolorosas o que tardan, ¿no? Que a veces un estudio me puede tardar días en lo que me lo entregan, en lo que me interpretan, y esto se vuelve también más largo el diagnóstico. Ya tenemos diagnósticos que son mucho más precisos y en menos de 20 minutos el paciente ya puede tener toda la información y bueno, nosotros como médicos integrar esta información para poderle brindar un mejor diagnóstico y sobre todo también de manera preventiva. Tenemos pacientes... Le toman el pulso a todo el organismo, digamos. Exactamente. En un ratito... Sí, ¿saben? Como decían en otro programa, un detector de metal, pues está haciendo toda la función de escaneo para ver probabilidades, para ver situaciones que ya están detectadas como tal en la célula, que sí lo están alterando o que a lo mejor lo van a alterar a futuro, si esto dejamos que pase con el tiempo. Claro. Te voy a hacer una pregunta, una pregunta simple que me hicieron a mí y me la anoté porque desde la vez pasada que te lo quería preguntar. Cuando hacen ese estudio, ¿la gente tiene que despojarse de metales, de todo? ¿Interfiere, por ejemplo, si llevan anillos o llevan relojes o cadenas? Únicamente si hay objetos en la cabeza, como el uso de anteojos, alguna gorra, algún sombrero. Las mujeres que usan de pronto alguna diadema, sí interfiere y esos les pedimos que se retiren esos objetos. Ningún otro metal, nada perjudica el buen estudio, digamos. No hay ningún problema porque el radar ya es un radar inteligente, como los aviones. A veces les pongo el ejemplo a los pacientes, como un avión que detecta a distancia y detecta el blanco que quiere detectar. No va a detectar algunos otros
órganos o sistemas o metales en este caso, entonces no hay ningún problema, pueden tener el uso de anillos, de relojes, pero en la cabeza no debe de haber nada porque ahí es donde lee la información de la corteza cerebral. ¿Y qué pasa con los implantes dentales, por ejemplo? Igual no hay ningún problema, incluso tenemos pacientes que nos preguntan también, ¿tengo el uso de marcapasos o de algún metal en el cuerpo por alguna cirugía? No interfiere, no hay ningún problema porque el radar ya es un radar inteligente que además no genera ninguna radiación, por lo tal no daña los tejidos, es totalmente no invasivo. Entonces, aunque tengamos algún metal en el cuerpo, alguna cadenita, no ocurre nada. Se va a leer la información que se debe de leer a nivel celular. Sí, depura todo lo demás y van a lo que tienen que ir, a detectar. Nos damos cuenta del grado de tecnología, ¿no?, que tienen precisamente con esto. Estamos acostumbrados a lo mejor en que, no sé, por ejemplo, básico, ¿no? El aeropuerto, pasas por este detector y tienes que quitarte precisamente todos este tipo de objetos que traes consigo. ¿Qué tipo de padecimientos o enfermedades son los que pueden tratar en esfera médica? Es decir, hablabas también ahorita de la medicina preventiva, pero si yo ya estoy enferma, ¿qué es lo que puedo curar, digamos, ahí? Bueno, en este caso, el 80% de nuestras consultas son problemas de dolor. ¿Por qué? Porque es lo que más aqueja a una persona, a un paciente. Nadie queremos vivir con dolor, básicamente. Entonces, es un reto también como médicos. Siempre ha sido a lo largo del estudio de la medicina el gran reto que haya algún analgésico, que haya algún antiinflamatorio, incluso los opiáceos como morfina en los casos ya muy terminales, pues es quitar el dolor. Entonces, 8 de cada 10 pacientes acuden con nosotros por problemas de dolor, pero dolor severo, dolor crónico, porque a lo mejor uno no entiende qué es dolor hasta que lo experimentamos, que en carne viva. Pero la situación es que hay pacientes que viven 30 años continuos, 50 años continuos con dolor. Yo conozco una persona que por lo menos, no sé si 30 o 50, pero 18 o 20 años sí, y no está enfermo de nada. Es decir, ni tiene cáncer, ni tiene, no sé, ni tiene artritis, pero sufre de dolores de rodillas, dolores de hombro, y se ha tratado en Estados Unidos con puro analgésico. Yo siempre le pregunto, ¿no hay otra solución? Exacto, pues justo para ese tipo de pacientes nosotros somos una opción que sí podría ser para el manejo. ¿Por qué? Porque lo primero es que hay que conocer la causa, exactamente como bien decías. Si no se va a la causa, al problema raíz de la enfermedad, del dolor, del síntoma, pues no estamos en realidad haciendo ninguna curación. Estamos dando vueltas claro. Exacto, estamos paliando, frenándolo. Sin paliativo, claro. Es decir, la medicina actual también está ahorita enfocada en eso, en paliar de pronto con algún químico, se prescribe algún químico, en ese caso seguramente lleva años tomando algún químico que con el paso del tiempo el cuerpo también se adapta y ya las células rechazan incluso ese químico y ahora hay que cambiarle al siguiente de una generación más potente, por así decirlo, y ahora ya se agregan 2 químicos, 3 químicos y así vamos sumando a lo largo de la vida hasta que de pronto el cuerpo ya no responde incluso hasta estos químicos, así sea el más fuerte. Y pues así está viviendo el paciente, pero también degenerando el hígado, pero también degenerando el riñón, degenerando otros órganos y se va volviendo un problemón que se va acumulando como bola de nieve. Sí, porque un analgésico al final te perjudica el riñón o otro órgano, me imagino, ¿no? Sí, claro. Yo creo que con el tiempo de acumular medicina debe ser terrible. Es como la persona que toma para dolor de cabeza apenas, entre el primer señal de dolor todo al rato ya no le hace nada. Al rato no te hace nada. O como los virus que mutan, ¿no? Exacto. Hay que descubrir nuevas cosas. En este caso ustedes, el descubrimiento sería la captación de dónde proviene el dolor, de dónde viene, qué debemos hacer para primeramente, en todo paciente, ya sea que tenga dolor o alguna enfermedad crónica o algún síntoma agudo, incluso agudo es que lleva pocos días o pocas horas, lo primero que hacemos es nuestra especialidad de resonancia no lineal para hacer este escaneo y en pantalla junto con el paciente vamos viendo toda la información porque aparte es muy gráfico, vamos viendo líneas, vamos viendo colores, zonas en color rojo, la resonancia de la última generación de hecho es muy visible, muy visual en el aspecto de que vamos viendo las áreas que están más inflamadas. De hecho, para uno como paciente también es fácil entender lo que te están diciendo porque lo estamos viendo precisamente. Sí, por ejemplo, vamos por un dolor de espalda baja, de zona lumbar, y va apareciendo el esqueleto y sale la zona roja de la vértebra específica que está afectada.
Y el paciente, a veces ya vienen con diagnósticos incluso, porque pues ya diagnósticos ya tienen, ya conocen su cuerpo perfecto, Claro, ya les claro. hicieron radiografía, resonancia. Sí. Pero vienen con nosotros para buscar una opción, no tanto del diagnóstico, sino del tratamiento muchas veces. Y ahí es donde cambia nuestra perspectiva. Entonces tenemos tratamientos para el dolor, como es otra de nuestras especialidades, que se llama Scanner. Scanner es un robot, que es un robot inteligente de origen ruso, que al pasarlo por áreas de la piel se comunica con el sistema nervioso, y aparte de ser terapéutico, en este caso como tratamiento, también es diagnóstico. Entonces tenemos 2 diagnósticos ya, porque uno es la resonancia, pero después al momento de pasar al paciente a su tratamiento, también ahí nos da otra información, que muchas veces obviamente empata perfecto con la resonancia, porque este aparato va corrigiendo también todas las áreas que están expuestas al dolor, que están expuestas a la inflamación y que pues le están generando un problema ya de mucha evolución a ese paciente, a esa persona. Tú hablaste de resonancia que cuando se hablaba de resonancia hace unos años te asustaba porque eran esos aparatos que hacían un ruido espantoso. Sí. A mí me hicieron una vez para un problema en la pierna, resonancia hacía no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de otro tipo de resonancia no invasiva, no te meten en un tubo enorme y te pasan horas ahí adentro. Sí, no, de hecho, justo eso también buscamos, que no sea traumático para el paciente. Claro, porque ya con verlo y entrar eso ahí era de repente, traumático, claro, no sé uno si ya te se hicieron, siente mal. Sí, claro, exacto. si te hiciste alguna vez una cosa. Pero es un tubo y te queda a esta altura. Sí. Tienes que cerrar los ojos y pensar en cualquier cosa. Sí, ahorita que lo comentas, justo en la mañana en una entrevista nos preguntaban la misma situación, porque es una problemática también eso. O a lo mejor uno dice, ay, pues es un estudio, a lo mejor otra persona se lo hará de manera muy sencilla, pero hay personas que les da miedo, les da pánico, incluso se puede detonar ahí una crisis de pánico por el simple hecho de pasarlos ese tipo de estudios. Entonces, justamente en Rusia buscan una tecnología que no sea invasiva para el paciente, que de manera muy sencilla, de manera eficaz y precisa, se pueda encontrar el origen del problema y corregirlo, además. Esto quiere decir que entonces pueden acudir niños, adultos de la tercera edad, todos, o sea, no, aunque dices que es no invasiva, no pasa nada, o sea, que vayan niños también los tratan. Sí, tratamos a recién nacidos, incluso de días de acabada de nacer. ¿Qué le pueden detectar a un niño recién nacido? ¿Por qué es que llegan? Pues generalmente los recién nacidos van más por problemas digestivos o de mala absorción de los nutrientes de la madre. En ese momento están en lactancia, entonces también lo que ingiere la madre, pues de alguna manera le está pasando esa información. O muchas veces reflujo gastroesofágico, que es cuando empiezan a tener alguna náusea, algún vómito, o problemas de origen viral e infeccioso, que también cabe destacar que tenemos una de las tecnologías que trajimos apenas en septiembre, ahora que se viajó a Rusia, que se llama Intruder. Intruder es una tecnología muy buena para temas de detección oportuna de infecciones. Entonces, este tipo de tecnología a los pequeñitos, que son los que más están expuestos por su sistema inmune a virus, bacterias, que bueno, también un adulto no los exento, No, claro, por supuesto. pero ahorita hablando de la parte infantil, pediátrica, pues es una tecnología muy útil porque detecta cualquier tipo de microorganismo que esté invadiendo el cuerpo, el organismo. Desde un virus, rinovirus, hasta un problema de citomegalovirus, de herpes, infecciones que están ya sea en cualquier punto infeccioso o foco infeccioso del organismo. Y aparte que lo detecta, también vamos a hacer un tratamiento destructor para atacar ese tipo de microorganismos, sin necesidad de dar ningún antiviral, ningún antimicrobiano, ningún antimicótico, sino nada más una fórmula para destruir ese tipo de bacterias. ¿Cómo funciona exactamente el Intruder? Entonces, para que me quede más claro visual, hacer una imagen visual, ¿cómo es que lo utilizan? Es igual a resonancia, entonces ponemos la diadema en tu cabeza. Es un equipo, nada más el modelo es diferente, por así decirlo, pero esa es la última generación para detectar infecciones. Entonces, igual ponemos la resonancia en la cabeza, se hace el escaneo y vamos viendo todos los foquitos infecciosos que aparecen en el organismo, ya sea en el pulmón, porque a lo mejor ese paciente viene por enfermedades de vías respiratorias muy recurrentes, que también lo vemos, de pronto no se quita la alergia, no se quita la tos, y cae y recae y recae. Entonces, esto va dañando también de alguna manera el sistema inmune. Y ya cuando encontramos tantos microorganismos en el cuerpo de ese paciente, pues vemos que sí, que efectivamente había una memoria
de un virus, de una bacteria, incluso a veces de varios de ellos, que estaba atacando y lo estaba haciendo muy crónico este problema. Y a veces son pacientes que toman medicamentos, o sea, ya se conocen también, toman sus antibióticos, pero aún así no les hace totalmente el efecto. Porque cabe mencionar que también los virus, las bacterias mutan, como bien decías, y cada vez ya son más resistentes, también por el mal uso que le hemos dado tanto nosotros como médicos, incluso tanta información que hay en internet, pues ya cualquiera puede de pronto comprar un antibiótico, autorrecetarse, pero resulta que a veces no está enfocado al microorganismo, o ese microorganismo se está alimentando, se está ahora sí que riendo de ese antibiótico. Ningún tratamiento de ustedes es invasivo. No. Al contrario, no perjudica para nada, ni siquiera lo que es el estudio al poner la diadema. Ahora, ¿cómo hacen con un niño? ¿La diadema se ajusta al niño? Sí, va ajustada en su cabecita, pero para también no ser muy bruscos con los niños, mejor lo ponemos en la parte abdominal, donde también va a hacer toda la información. Puede ser en la parte abdominal y que la madre se recargue en él, no hay ningún problema, o en la parte de la espaldita. Y ahí se está leyendo toda la información, no se lee la información de la madre porque ya el radar va dirigido al bebé, entonces toda la información que envuelve al bebé ya va detectando los datos y la información que queremos nosotros del bebé únicamente. Doctora, ¿no hay la restricción, por ejemplo, como la medicina convencional, de que bueno, al niño lo atiende un pediatra y a un adulto lo atiende un médico para adultos? Aquí no hay problema, o sea, un niño puede llevar a un niño, no hay nada invasivo que pueda... Y pregunto esto porque hay mucho prurito y mucho que la gente no sabe realmente que si es un tratamiento o una forma de detectar enfermedades que no perjudica, ¿no? Sí, porque no es invasivo y muchas veces también vamos de la mano de otros médicos, porque a lo mejor ese bebé ya tiene su pediatra que lo está llevando y lo llevó a lo mejor incluso desde antes con otro hermanito a lo mejor, y la madre ya tiene pues la confianza con ese médico, pero también vamos de la mano y hacemos un complemento, por así decirlo. Entonces muchos especialistas se apoyan de nosotros, así como también nosotros pues estamos en conjunto con ellos. Entonces no hay ningún problema porque los tratamientos son totalmente no invasivos, no se le va a dar ningún químico a ese bebé. Importante. Y antes que nada pues también somos médicos y sabemos cuáles son las restricciones que hay. A cierta edad no puedes indicar un medicamento, a cierta edad no puedes prescribir tal tratamiento, pero en este caso no nos preocupamos mucho por esa parte porque en realidad es no invasivo, o sea, le damos simplemente su fórmula que se hace a base de glicerina, en este caso son para los bebés, y no hay ningún problema, se le da su fórmula personalizada con la información eléctrica que requiere y ese bebé va a estar bien. Además de trabajar, digamos, en equipo, en colaboración, como dices, con otros especialistas fuera de Esfera Médica, también no pasa nada si a lo mejor yo estoy tomando un medicamento y que ustedes pueden detectar que no me está haciendo daño, que a lo mejor no está dañando un órgano, entonces puede ir a la par. O sea, yo sigo tomando mi medicamento y aparte voy con ustedes y hacemos el tratamiento. Sí, claro, siempre vamos de la mano y como no se contraponen los tratamientos con lo que nosotros indicamos, pues muchos pacientes así también vienen con sus diagnósticos de hipertensión arterial, de diabetes, que ya toman medicinas de hace más de 30 años de evolución y a lo mejor, probablemente les ajustaremos a la siguiente sesión de consulta su medicamento, se le ajustará la dosis, pero a lo mejor la problemática en ese momento del paciente es el dolor. O sea, él ya sabe que es diabético, ya sabe que es hipertenso, pero eso ya lo tiene controlado y lo tiene más que estudiado, más que conocido. Sin embargo, ahora quiere ir con nosotros porque lleva años con un dolor que ese no se ha podido controlar. Entonces, a lo mejor sí va de la mano de sus especialistas, pero en esa parte entramos nosotros con esta rama y así ya podemos hacer un diagnóstico y un tratamiento más oportuno para ese paciente, según la necesidad. O sea, cada paciente es totalmente un mundo y hay pacientes que van simplemente por un chequeo. Sí, hay pacientes que van nada más a prevenir y en realidad no tienen nada, pero vamos viendo en el estudio que a lo mejor sale un foquito de alerta en el aparato circulatorio o hay una gráfica que nos llama la atención en los huesos. Se le da una prevención nada más a ese paciente, algunos tips de hormonas, algunos tips de nutrición. Modificamos la información con la fórmula que se le entrega y ese paciente lo damos de alta rápido. Muy interesante, o sea, los orientan en cuanto
alimentación también al paciente. Eso está muy interesante. Claro. ¿Qué porcentaje acude de pacientes que van a la prevención? Porque, pues, como bien decías al inicio, estamos acostumbrados a ir ya a curar lo que ya me está doliendo a veces por años, ¿no? Pero ¿qué porcentaje van a prevenir o a hacerse un chequeo general a ver cómo están? Yo creo que un 3%, sí es muy poquito, es lo que hemos platicado como médicos, es poco. Y muchas veces es incluso hasta por curiosidad de cómo se manejan nuestras tecnologías, porque algún recomendado le dijo, porque le fue muy bien, lo vieron que de pronto estaba cansado, fatigado, sin energía, con dolores su familiar, y de pronto ven que al mes, a los 2 meses ya está diferente, ya camina mejor y ya está corregido en varias situaciones, pues ahí les llama la atención porque dicen, pues yo quiero ir, ¿no? Claro. Yo creo que todos queremos tener esa salud, ese acceso a la salud. Entonces van con nosotros y pues sí, resulta que hay estudios muy limpios, en este caso con 0 diagnósticos tal vez, sobre todo también en los niños chiquitos, entre más jóvenes he visto que pues hay más salud, obviamente. Claro. Conforme van pasando los años, los hábitos, el desgaste, la vida cotidiana, el estrés, pues todo esto va generando que vayamos acumulando una serie de problemáticas. Pero a veces son muy tratables, algunas son muy reversibles, otras sí hay que darles un poco más de atención, pero sí, el 3% yo creo que de la consulta es preventivo, lo cual debe de incrementar. Claro. Sí. Como te decía, sí vemos los pacientes que quieren ir a prevención y que solo quieren un chequeo general, o incluso una simple gripa, un simple dolor estomacal, que a todos nos puede ocurrir. Claro. Pero la mayoría de nuestros pacientes, el 80% son problemáticas ya más severas, donde ya llevan años con una migraña, pero estamos hablando de 30, 40 años con migrañas, 30, 40 años con fibromialgia, que son dolores generalizados de cabeza hasta los pies, años con problemas de tipo ciático, años con problemas de espalda y columna, que es lo que más vemos también en la consulta, lumbalgias, cervicalgias, toda la parte postural, que también ahorita vamos a adentrar en esa parte. Entonces, son problemáticas que sí requieren, nosotros les decimos a los pacientes, denos oportunidad por lo menos de 3 meses de tratamiento en este tipo de casos. Claro. Pero bueno, considerando que son 30 años, yo creo que es muy poquito. Claro. Porque a veces pasa 3 meses y el paciente se siente un 90% mejor, un 80% mejor, dependiendo cada caso. Porque también se evalúa la parte neurológica, cómo se encuentra a lo mejor ese paciente emocionalmente, ha vivido otras cuestiones, donde hay que tratar otros aristas también en las células, o hay fallas de multiórganos, que son fallas multiorgánicas, es decir, tienen daño un poquito el riñón, pero también el hígado, pero también el sistema nervioso. Entonces es un conjunto de problemas. Por eso es esfera médica, ¿no? Sí. O sea, como que globalmente tratan nosotros, problemas específicos o los detectan a tiempo, que es lo... Sí, de manera integral, ver todas las aristas que componen, por eso ahora sí que el cuerpo humano, para poder ir a la causa, porque si vemos eso, si tenemos la causa, tenemos claridad y vamos a dar un buen diagnóstico y vamos a dar un buen tratamiento que le sea útil al paciente. Claro, no nos hacen perder el tiempo ni el dinero en estar buscando distintos diagnósticos, ¿no? Como mencionas ahorita, en 20 minutos tienen los resultados y ya no tengo que esperar 1 semana o 2 semanas por los resultados, porque a veces la gente va y se hace los estudios, pero luego ya no vuelve por ellos. Exacto, también eso es lo que ahorita con la tecnología, a veces usamos la tecnología para bien, pero otras veces también para mal. Claro. Ya todo se manda por correo, ya las interpretaciones también incluso, y ya no hay un seguimiento, porque es fácil hacer a lo mejor un estudio de resonancia convencional o una tomografía, pero ahora ¿quién me lo va a interpretar? Claro. Y va a también depender del criterio de cada médico. Entonces nuestras resonancias, a diferencia de una resonancia convencional, es que es una resonancia que ve la función, no es tomar foto del órgano para que cada quien lo interprete. Como si ahorita tomo una foto, pues yo puedo interpretar que a lo mejor estás contenta, estás feliz, pero habrá gente que interprete de otra manera. Todo va a depender de la visión. Pero nuestra resonancia mide la función, entonces no es nada más la parte externa, por así decirlo, sino ya más interno, los protones, los electrones del tejido. La diferencia entre interpretación, lo que dices, la diferencia entre interpretar y dar un diagnóstico o interpretar ese
a partir de ahí ustedes dan un diagnóstico inmediato, no tienen que esperar o hacer otro tipo de estudios, es así de rápido. Sí, porque la resonancia nos da la función del cuerpo. Por ejemplo, un caso que vemos muy común, a veces a los pacientes les sale trastorno al metabolismo de los colesteroles. Ajá. Y de pronto nos dicen, sí, pero yo me hice mi estudio, mi química sanguínea y me salió bien. Entonces, ¿por qué me está saliendo información de...? Porque nosotros ya nos adelantamos a algo que ya está empezando a desarrollarse, pero estamos viendo nada más el tejido a nivel local. Claro. Entonces, sí, efectivamente ese paciente no está metabolizando bien los colesteroles en el hígado, nada más, pero todavía no ha llegado a nivel sistémico para que le salga en una bioquímica alto el colesterol. Entonces, esa es una buena explicación. Sí, claro. Entonces vamos viendo el órgano, pero a nivel funcional y a nivel bioquímico, molecular, hormonal, pero de manera por separado, por así decirlo. Primero por separado y ya después vemos qué está haciendo a nivel general. Por eso no siempre les va a salir el colesterol alto, porque eso ya es cuando ya avanzó a un grado que ya se desordenó todo el organismo. Claro. Nosotros las causas de un padecimiento pueden ser diversas, ¿no? Y sí. Donde quiero entender que donde está la captación de ustedes es en unir esas diversidades o esas causas distintas para lograr un diagnóstico más efectivo. Sí, justo ahí es por eso que nos capacitamos en Rusia, porque pareciera sencillo también. Pues me pongo el resonador y él va a hacer todo el trabajo, pero no. Claro que... También como médicos también tenemos que interpretar gráficas. Cada gráfica, cada color, cada línea significa una cosa y los científicos en Rusia pues han investigado por años, por décadas, el funcionamiento de estas gráficas, el cómo alteran y cómo interfieren en la formación de las células, en la función de las células. Entonces, a esto es justo a lo que nosotros vamos al Instituto de Psicofísica Aplicada en Moscú, Rusia, para poder conocer toda esta información y tener lo más actual de la medicina a nivel rusa, a nivel tecnología, para aplicarlo en nuestros pacientes. Porque si no es tan sencillo, o sea, se ve sencillo cuando lo está viendo, por pero supuesto que no lo es, no cualquiera complicado. Puede, digamos, leer precisamente esos resultados. Interpretar y decodificar y decirte cuál es la solución, ¿no? Por supuesto. Tenemos muchas preguntas todavía, pero es momento de hacer una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, seguimos aquí sobre la mesa hablando sobre Esfera Médica. Regresamos. Continuamos. Continuamos en Sobre la Mesa, seguimos hablando de Esfera Médica. Se encuentra con nosotros la doctora Melissa Camarilla Morrow. Doctora, hablábamos ahorita de la resonancia, hablábamos también del escáner, pero nos falta otro tipo de tecnología, digamos otro aparato que utilizan, que se llama Atlas. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, otra de nuestras especialidades es la técnica Atlas Prophylax, que es una técnica de origen suizo, es un método que sirve para corregir la postura y mejorar cualquier tipo de dolor que viene ocasionado por... Y todos lo volvemos. Es normal, ¿verdad? Es normal. Okay. Siempre sucede, pero sí, justamente para mejorar la postura, mejorar cualquier dolor que tiene que ver con las articulaciones de apoyo, que son desde los pies, el cómo pisamos, el cómo está en la posición de las rodillas. Hemos visto que hay pacientes que tienen las piernas en paréntesis, ¿no? Que les llamamos, o hacia adentro, que pisan de pronto y desgastan más un zapato que el otro, o un lado de la suela. Todo eso tiene que ver con una mala biomecánica postural. Entonces, la técnica suiza va enfocada, encaminada en que a través de los músculos, porque no tocamos hueso, en realidad no es quiropraxia, no es tracción de la cabeza, nada de eso, sino que nosotros estamos rectos y el especialista en Atlas va a manipular los músculos de la nuca. A través de estos músculos se hace la manipulación para mejorar y corregir toda la columna vertebral. Entonces mejora mucho dolores de tipo ciático, porque muchas veces se pellizca un nervio debido a la mala postura y a la mala posición de las vértebras. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, caídas, accidentes, golpes, o cuánta gente trabaja en la construcción, mucho tiempo de pie o sentados, todos estos trabajos laborales, todo esto va haciendo que la columna se vaya desajustando. O simplemente un accidente automovilístico, por más leve que sea, pues provoca un problema en la columna. Entonces la técnica
corrige la posición de las vértebras a través de los músculos y mejora cualquier tipo de dolor que tenga que ver con este tipo de posturas. ¿Lo corrige paulatinamente, perdón, o es a la primera? O sea, ¿cómo exactamente es que lo hace? No, justamente es una técnica que solamente se hace una vez en la vida. Entonces, en la sesión, en la primera y única sesión que se realiza, pues el paciente mejora de manera significativa. Los cambios en algunos pacientes hemos visto que son instantáneos. O sea, venían con un grito, incluso en silla de ruedas, por un dolor, a lo mejor el ciático, por ejemplo, que es el más común. Es terrible, sí. Y claro, es un dolor muy intenso porque es un paquete de nervios que son muy gruesos para el organismo, entonces se refleja el dolor hasta los pies, hasta el muslo, y el paciente siente todas las piernas, incluso hasta con falta de fuerza, con debilidades y con mucho dolor. Claro. Es un dolor muy intenso que no se pueden ni parar, no pueden caminar. Entonces con la técnica se les realiza y a veces únicamente era cuestión de liberar ese nervio que estaba presionándose. Al hacerle la técnica se liberan los músculos, se liberan los nervios y el paciente se siente bien. Hemos tenido pacientes que llegan en silla de ruedas y salen caminando posterior a la técnica. No, eso es genial porque si ustedes ven en la televisión, tanto en México como en Estados Unidos, la cantidad de anuncios que hay para fajas que corrigen la postura, la gente que trabaja sobre todo, es impresionante, son anuncios recurrentes, a cada rato ves o cinturones o cosas que te venden para así que sí debe ser un terrible el dolor ahí si es o magnífico si puede ser controlado de esa manera, ¿no? Sí, exactamente, y es una técnica que lleva estudiada desde hace décadas, fue inventada en Suiza y fue por un científico que justamente, de hecho, salió porque él tenía ese problema y no encontraba una solución. Todo lo que tenemos, yo creo que actualmente parte de una necesidad. Claro. La necesidad, por ejemplo, los celulares, la necesidad de comunicarnos a lo largo de continente a continente, la necesidad de tener todo en el celular, en el reloj. Entonces, a partir de esa necesidad de él, fue que surge este método suizo y así es como él se trató, porque ya no tenía opción, o sea, ya había ido con cualquier doctor, cantidad de médicos, especialistas, no especialistas, quiroprácticos, no quiroprácticos, de todo tipo, y no mejoraba, entonces era un dolor impresionante y este científico crea ese método conociendo la anatomía y la estructura de las vértebras, por eso la técnica se llama Atlas Profilax, porque Atlas es la primera vértebra que une el cráneo con el resto de la columna vertebral. Eso es entonces, Atlas significa, por así decirlo, que sostiene el cuerpo, porque ahí hay un centro de gravedad muy importante para todo nuestro cuerpo. Además de que sabemos que el eje del cuerpo más bien es la columna vertebral. Entonces, si estamos ligeramente con escoliosis, que también es muy común en la población. Eso lo escucho a cada rato, pero nunca entendí qué es. ¿Pero qué es escoliosis? Escoliosis es que la columna, que debe tener una curvatura pues fisiológica normal, está demasiado, ahora sí que alterada. Entonces, ya sea que está... O como zigzag o... Sí, en el caso más severo, en los casos severos donde se ve, pues sí, literal como si fuera una S, son escoliosis ya muy severas, o para adentro también se llama gifosis, que son los pacientes que incluso se les ve un huequito en la parte de la espalda baja de que tienen demasiado pronunciada esa curvatura. Entonces sí es bueno tener curvaturas, la columna no es recta, pero son curvaturas muy fisiológicas, muy naturales. Si esto se excede, entonces ahí hay problema. Eso se llama escoliosis o gifosis. Y es muy común en personas que han tenido caídas, accidentes, o incluso pues, simplemente es de nacimiento. Muchos tenemos pacientitos desde los 2 años de edad, incluso menos, que tienen problemas congénitos de este tipo. Entonces, pues tienen la oportunidad ya ahorita de conocer este tipo de tecnologías y tratarse desde pequeños para que esto no evolucione y a los 30, 40 años sean pacientes que tienen mala postura, que empiezan a degenerarse las rodillas, los tobillos, los hombros, porque todo depende de la columna vertebral. Sí, por eso cuando te ven los hombros, muchas veces te revisan la columna y dices, pero sí es evidente que... Yo te quiero hacer una pregunta antes que me ganó mi compañera al principio, pero la pregunta es que me ha hecho gente. ¿Ustedes son médicos alópatas que practicaron o practican la medicina alópata o que la incluyen en este tipo de tratamiento? Porque no, antes que nada somos médicos alópatas que estudiamos los 7 años de la carrera por sí. Hay médicos de todo tipo de universidades del país.
pero sí, primeramente estudiamos la medicina convencional. Por eso te decía hace ratito, antes que nada conocemos todas las normas, también estamos regulados. Ese conocimiento lo respalda. Sí, exactamente. Y pues no brincamos obviamente ciertas normas que también como médicos tenemos. Y aparte de nuestros servicios están también regulados por todas las leyes sanitarias del país. Entonces son tratamientos totalmente avalados y probados tanto en Rusia como aquí en México. ¿Cuántos especialistas dentro de Esfera Médica se encuentran y ahora sí que qué especialidades tienen? Pues generalmente somos médicos alópatas, en su mayoría. También hemos tenido médicos cardiólogos, médicos que están también a la vanguardia porque se interesan en este uso de tecnologías para sus especialidades. Y vamos de la mano, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos. El equipo es un equipo multidisciplinario. De ahorita, pues si lo conjuntamos en todas las clínicas que hay en el país, pues yo creo que ya somos alrededor de 100 personas, donde interfieren desde recepcionistas, asistentes médicos, están los médicos como tal, pero también hay un equipo que está detrás de todos nuestros sistemas de tecnología rusa, que siempre están revisando la parte de cómo funciona, de que estén todos nuestros equipos actualizados. Viajan con nosotros también a Rusia para tener la última vanguardia y estar pues todos en el mismo canal, en la misma sintonía de los equipos y de su funcionabilidad, más que nada. ¿Los equipos se renuevan? Se van renovando. Hay equipos nuevos, como todo lo que es investigación médica, tecnológica, va avanzando cada vez que... Sí, como un celular que de pronto ya nos estamos quedando y te pide, el mismo celular te está insistiendo en que hagas la actualización. Lo mismo ocurre con nuestros equipos, tenemos que estar actualizándolos para traer la última generación en el sistema de diagnóstico y así poder detectar bien la información del paciente. ¿Hasta qué edad, por ejemplo, me hablaste de niños recién, hasta qué edad una persona mayor, un adulto mayor, un señor de 80 años? Pues tenemos, el paciente más adulto ha sido de 103 años. ¡Ay, caray! Y le hemos aplicado la técnica Atlas también, entonces... Y con muy buenos resultados porque es no invasivo. Sí, la verdad le fue muy bien porque justo era una paciente, lo recuerdo, muy sano y bueno, es un paciente muy sano y tuvo un problema. Sí, lo que pasa es que ya no lo hemos visto porque ya lo dimos de alta, por así decirlo. Pero solamente iba por un dolor en la espalda, en la columna lumbar. Estaba muy sano, le hicimos la resonancia y hay pacientes que nos sorprenden porque no todo es la edad. También ahorita de pronto en la medicina es que ya es la edad. Tienes osteoporosis o tienes descalcificación. Claro. No siempre hemos visto pacientes de verdad de 90 a 100 años súper sanos. Pero tenían otro estilo de vida. Tenían otro estilo de vida. Tiene mucho que ver también la mente, la forma de ver las cosas, la vida, cómo se alimentan, las ocupaciones, cómo se fueron adaptando. Los rusos dicen algo muy cierto, que me gusta comentarlo en la consulta: célula que no se adapta, célula que se enferma. Y eso es muy cierto, porque la gente que se adapta a todas las situaciones que vive, a lo mejor suena un poco extraño, pero son los que menos se enferman, los que se están adaptando a que a lo mejor se cambiaron de ciudad, pero ya se adaptaron al clima, están a gusto, están contentos. O la adaptabilidad o adaptación tiene mucho que ver con perdurar sano, digamos. Sí, exactamente. Nuestra resonancia también es en base a eso, a que vamos a hacer una adaptabilidad en las células para que ese paciente no se altere por el entorno que está viviendo. Llámese estrés familiar, estrés en el trabajo, llámese comida, malos hábitos alimenticios, llámese cuestiones hormonales que de pronto no se adaptan. Por ejemplo, muchas mujeres no se ve que a la hora de la menopausia empiezan a cambiar totalmente y cambia tanto física como mentalmente porque no se está adaptando a vivir esa etapa que es totalmente natural y la tiene que vivir, pero no hay una adaptabilidad correcta. Entonces, quizás sea más fácil decirlo que hacerlo, que asumirlo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que cambian en el climaterio o cambian en todo lo que es la premenopausia, porque aparte dura mucho entre que es la premenopausia, la menopausia y la postmenopausia. Puede durar a veces hasta 10 años o un poco más. Entonces, a todo esto vamos a ayudarle. Y regresando un poquito al tema de la técnica Atlas, pues este paciente solamente de más de 100 años le hicimos la técnica y a partir de la técnica mejoró de manera indiscutible y fue desde la sesión que se le realizó, que fue la única ocasión, la única vez que se hace la técnica. ¿Y caminaba el señor bien y todo?
Sí, o sea, todo muy bien. Fue un caso muy sorprendente porque pues muy sano, todo muy bien. Y pues se adaptó nuevamente, mejoró su postura, mejoró el dolor y lo dimos de alta. Esos son casos así que sí puede haber también. No todo tiene que ser que estén mucho tiempo con nosotros. En realidad son tratamientos también eficaces y cortos por la gran precisión también que hay. Una pregunta que me hizo mi hija y que el domingo que te preguntara si la mujer embarazada tiene algún riesgo con este tipo de estudios, para hacerse este tipo de estudios. Sí, de hecho la única contraindicación para no hacer este estudio es justamente el embarazo. Ok. No. Porque como es una resonancia que lee una anatomía, un solo cuerpo humano, no tiene todavía el alcance de leer ambos cuerpos, se pasaría la información. Muy bien. Okay. Pero no porque le vaya a hacer daño al bebé, no, sino porque no va a ser efectivo en ese caso. Ajá, en este caso no va a ser, sería eso y que haya fiebres de más de 40 grados porque el sistema está en otro estado de salud, no está en el estado real, está enmascarado, por así decirlo, por un proceso probablemente infeccioso. Entonces fiebres, pues primero hay que controlar la fiebre, pero aquí es más sencillo y ya después se hace el estudio. Pero en el caso de las mujeres embarazadas es la única contraindicación que tenemos. Doctora, ¿tratan enfermedades crónicas? ¿También las han tratado? ¿Han llegado pacientes? ¿Cómo qué tipo de enfermedades? Pues las más conocidas y comunes que nos afectan aquí en México es la diabetes y la hipertensión arterial, que son enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué crónico-degenerativas? Porque conforme las tenemos van dañando un órgano, luego otro órgano, si no hay un cuidado, un control. Entonces este tipo de tecnologías también funcionan para detectar cómo está funcionando en este caso el páncreas, cómo están funcionando los vasos arteriales, si hay algún problema con las azúcares, que seguramente sí, con el metabolismo, cómo están las hormonas, cómo están las grasas en el cuerpo. Entonces nos ayuda también a ser predictivos para frenar un problema de una insuficiencia cardíaca o de algún problema renal. Muchas veces los pacientes que son diabéticos pues empiezan a degenerar problemas en los ojos o a degenerar la retinopatía diabética o los problemas en el riñón. Empieza con una insuficiencia renal porque todas estas sustancias que se acumulan en los órganos pues son nocivas a la larga. Entonces estas tecnologías nos ayudan a frenar y revertir el daño y probablemente hay pacientes que les vamos bajando la dosis que están tomando de su hipoglucemiante o de su tratamiento que están llevando, de su antihipertensivo, y sí van a tomarlo, pero a lo mejor en una dosis más pequeña y aparte más controlados. Claro, entonces sin duda les puede ayudar a mejorar su calidad de vida, ¿no? Sí, claro, porque a veces vemos pacientes que tienen problemas de hipertensión y toman su pastilla diario y son constantes, pero tienen la presión a tope siempre. Entonces, a pesar de que están tomando el químico, lo que les decía al principio, a veces el cuerpo ya se adapta a ese químico y ya no le hace el efecto deseado. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar. Como somos unos receptores de información, el cuerpo se satura también con la misma información diario. Por eso al cuerpo hay que darle variabilidad siempre. Entonces, al diagnosticarlos y al tratarlos, pues les estamos haciendo otro tipo de estímulo. Como les decía, somos médicos que vamos a ir siempre de la mano y también en la medicina, pues en las clínicas hay niveles. Está el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, para poder derivar también a los pacientes. Por ejemplo, si estamos detectando alguna cuestión que es una urgencia y aparte el paciente presenta síntomas y todo está llevándonos a ese diagnóstico, pues lo vamos a referenciar, en este caso, a una unidad hospitalaria, para que primero... Tranquilizarlo, me imagino, porque como tú sabes, hay mucho prurito, ¿no? La gente no sabe a veces qué tiene y se inquieta de más y no sabe, ese es un factor importante. Creo yo, en la parte médica, uno de los factores más importantes, que a lo mejor no lo tienes tanto en Estados Unidos como en México, que todavía el médico te habla, te calma, te va poniendo en tu lugar. Es menos mecánico. Y la medicina para mí, para ustedes también me imagino, tiene que ser cariñosa, tiene que ser apapachable, sin comprometerse a nada, sin que te diga le voy a curar un cáncer, porque no. Pero sí que sea amigable en ese sentido. Eso es lo que uno todavía siente la gran diferencia con Estados Unidos, que te dicen tiene tal cosa y lo que importa es que usted se cure. Bueno, está bien, pero me puedo curar con una
también con una palmadita, sí, o con palabra de aliento. O con una palabra de aliento, esa es la palabra. Sí, darles la información oportuna para que, si todo es oportuno, no va a haber ningún problema, salvo que sí sea una urgencia real, que a veces pues caen ahora sí que de improviso ese tipo de situaciones, y sí se tiene que hacer lo más pronto y eficaz posible. Pero hay cuestiones que sí podemos ver y bueno, no está sucediendo nada grave, conocer la información, que el paciente esté tranquilo. Antes que nada, pues también la calidez humana, el ser humanistas, claro, eso claro. Es muy importante como médicos, mantener esa parte, en lo cual en Esfera Médica sí, siempre hacemos esa parte. Y sí, brindarles la información, la calma y referirlos en este caso. O sea, gracias a que ahorita ya también hay un sistema de salud donde en cada región pues hay un hospital que se compone de lo básico para poder llevar a cabo ese tipo de urgencias, pues no hay ningún problema. Entonces tampoco debe de ser una problemática si se hace de esta manera, yo pienso. La esfera médica nos ayuda a detecciones oportunas, Sí. es lo que dices, ¿no? Es decir, a tomar medidas y no adivinar. Sí. Sí, porque también hay que, la cultura de la prevención hay que incrementarla, Sí. y justo también esto es prevenir. O sea, bueno, si estoy encontrando que hay por ahí información de un probable evento cerebral que a lo mejor está Claro. a punto o que está dando datos, pues no lo voy a atender yo. Vamos a también ir de la mano con su especialista para que también lleve a cabo lo oportuno, que es estabilizar signos vitales. En el caso de una cirugía, por ejemplo, pues a veces hay cirugías que son necesarias. Si la vesícula biliar está la piedrita obstruyendo un conducto importante, pues obviamente tiene que pasar a una cirugía porque se pone en peligro también, claro, ¿no?, la estabilidad del paciente. Claro. Pero ya una vez que sale de fantástico, la pues. cirugía, ya podemos seguir valorándolo. Claro, doctora, por supuesto que todos los pacientes son importantes y bueno, cada uno es diferente, ¿no? Pero hay aparte figuras públicas que han asistido con ustedes y que aparte pues dan el testimonio en lo que les han ayudado, como quiénes son, para que la gente pues, los conozca, y a veces de esta manera es como se acercan más, ¿no? Porque siguen este ejemplo de moda en algunas cosas, pues acá ahora lo utilizan para bien en la medicina, en su salud. Sí, pues tenemos varios testimoniales. Uno de ellos es Miguel Bosé, el cantante Miguel Bosé, quien acudió con nosotros por justamente problemas de migrañas, problemas de dolores de columna. A él se le aplica la resonancia, primero que nada, una de nuestras especialidades, es valorado, y se le aplica la técnica Atlas Profilax, que fue la técnica para corrección de su postura, y le fue muy bien. Mejoraron sus migrañas de muchos años con esta técnica. Otra figura fue el Chicharito. Hay muchos futbolistas, deportistas de alto rendimiento que solamente van con nosotros para hacerse la técnica Atlas Profilax, interesados en esta técnica. ¿Por qué? Porque va a mejorar su movilidad, sus arcos de movilidad. A lo mejor uno dirá, ¿eso para qué me sirve? Para la gente deportista es muy importante porque de pronto por problemas de la columna, aparte de que haya algún dolorcito, a lo mejor leve o molestia, no pueden tener los arcos de movilidad completos, que es girar el hombro o los brazos hacia círculos hacia atrás o hacia adelante, o las piernas no pueden abrir totalmente los grados que requieren, y esto pues les dedica también más esfuerzo al cuerpo, más rendimiento. Entonces con la técnica, bailarinas también profesionales, futbolistas. Claro, que exigen mucho el cuerpo, ¿no? Claro. Sí, se hacen la técnica y tan solo por el simple hecho de que ahora ya puedes mover más el brazo, abrir más la pierna. Es una ventaja enorme, Sí. claro. Digo, a todos nos debería de interesar, ¿no? Pero pues sobre todo a ellos les ocupa más rápido, ¿no? Exactamente. O pues pacientes que son figuras públicas también, que van con nosotros por cuestiones ya más crónicas, ya más complicadas en el aspecto de dolores que no mejoraban, o algún problema en el páncreas, algún problema en el hígado, que también ya vamos de la mano con otros especialistas, pero también tienen acá una forma de apoyarse en estas tecnologías y mejorar su estado de salud. Al final es lo que queremos, siempre buscar el estado de salud más óptimo para ese paciente. Tú hablaste de la migraña, que parece un mal del siglo XXI, porque antes no escuchabas tanto el problema de migraña, como no sé, por lo menos yo que tengo la edad para decirlo, hace 30 años no escuchabas que la gente tenía problemas. Lo asociabas con gente adulta, ¿no? Muy no adulta. sé, o te decían me duele la cabeza, pero migraña es una cosa que es terrible, porque conozco gente que padece de migraña o padeció de migraña, y para encontrarle la vuelta estuvieron,
bueno, ya ves que hay una cantidad, hay una infantería de medicina contra la migraña que no sabes para dónde. Así que sería es oportuno también eso. Hay mucha gente que padece migraña. Sí, lo que es mareo, migraña, vértigo. Y sobre todo, la migraña no es algo grave, ¿sabes? Pero conforme va pasando el tiempo, lo grave de la situación es que dejamos pasar y de pronto ahí ya se puede desencadenar en algo grave. Sin embargo, lo que sí es grave es toda la parte que comprende el ausentismo laboral, incluso a niveles sociales. De pronto estás con tu familia, no, yo no quiero que me pongan ruido, no puedo tolerar ahorita el ruido, o sea, porque la migraña es un detonante que tiene factores de luz, factores de estrés, factores de ruido, y ese paciente vive así. O sea, lo grave es esa situación, que se acostumbre a vivir con migrañas, con dolores de cabeza. Es horrible, claro. Entonces, imagínate en una sociedad como la nuestra, que estás hablando y pasa una moto y hace ruido, es imposible. Tendrías que ir a vivirte a la montaña o meterte en una cápsula. ¿De dónde no vas a pescar oído? Te vas a tener que encerrar. Es terrible y es un padecimiento, parece una cosa muy común, me parece por lo que veo, y parece muy simple porque se mete en medicina, se automedican, pero creo que esa es una de las razones. Bueno, la aportación de ustedes es detectar a tiempo todo ese tipo de cosas y ofrecer un tratamiento. Sí, y que sepan las personas que 9 de cada 10, las estadísticas en Rusia dicen que 9 de cada 10 pacientes con migraña mejoran. Entonces es una estadística también muy alta, altísima, porque les va muy bien con los tratamientos a pacientes que padecen migraña, que son los dolores de cabeza súper intensos y que pues sí provocan ausentismos, provocan laborales, ausentan en todos los aspectos de su vida socialmente por este tipo de problemas. Que a lo mejor uno lo ve y dice, ay, todos nos ha dado un dolor de cabeza, a lo mejor no llega una migraña, pero todo lo hemos padecido tal vez alguna vez, sí, pero a lo largo del tiempo pues se va haciendo también más problemático tratarlo. Entonces 9 de cada 10 pacientes les va muy bien, y sobre todo con la técnica Atlas. De hecho, Miguel Bosé, que padecía también de migrañas, al aplicarle la técnica mejoró de manera muy significativa. Y esto se explica porque aquí en el cuello tenemos un paquete que viene con un paquete de nervios, de arterias y venas. Entonces, al tratar esta zona, que está a veces presionada nada más, y se libera, mejora el flujo sanguíneo y oxigena el cerebro. Hay pacientes que dicen, yo dormí mejor después de la técnica, o yo empecé como que a concentrarme más. Solo era eso, que tenía el bloqueo y no le impedía que el flujo sanguíneo estuviera circulando correctamente. Si tú ves estadísticas de hace 20 años para acá, es la migraña y el insomnio, son dos males modernos, son males más modernos. Antes no escuchaba, yo no lo escuchaba de mi mamá, de mi abuelita, no escuchaba que tuvieran insomnio. O sea que trabajaban todo el día y quedaban planchadas hasta el otro día. Esto del insomnio es una cosa de 30 años para acá, no sé. Me parece, tengo esa impresión. Y bueno, sería otro auxiliar más para Esfera Médica, por eso la palabra está bien, ¿no? Es esférico el asunto, o sea, trato globalmente los problemas. Bueno, aprendimos demasiado, quedan todavía algunas preguntas, pero bueno, nos puede marcar, están apareciendo los teléfonos, por supuesto, también de Esfera Médica, la dirección para que se contacten con ustedes, para que lleguen con ustedes y les externen estas dudas y les cuenten acerca de sus padecimientos, sus enfermedades, y ustedes pues ya les puedan dar alguna recomendación, ¿no? Igual están los teléfonos de aquí de TV Azteca Baja California. Y bueno, nuevamente, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, siempre es un placer. Un presente nuevamente. Ay, muchas gracias. Sí, para que ya he estado bien entretenida. Gracias, Sí, eres una experta en la medicina y en estas cuestiones de avanzada que nos ponen al día cada vez. Por eso yo creo que se despierta la inquietud en la gente y la gente sigue consultándolos, así que espero y deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias y un gusto compartirles toda esta información que siempre es muy útil, y como bien dices, Carla, pues estamos siempre al pendiente de sus llamadas, de sus aportaciones para resolverlas y para que no tengan ninguna duda de acudir, de agendar una cita con nosotros. Estaremos siempre al pendiente. Claro, queremos gente más sana. Sí, exacto, ese es el objetivo al final. Claro. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Saludos al doctor, por favor, que también fue nuestra visita. Gracias, compañera. Muchas gracias. Gracias, José. Mejórese, por favor, si no la mando a Esfera Médica. Ya tengo que ir, mañana mismo voy también. Muchísimas gracias a usted por su sintonía y nos vemos la siguiente semana sobre la mesa. Buenas noches.
tecnología de punta para tratar el dolor.